Un saludo, queridos hermanos, el ministerio El Gozo de Jehová. Es un placer saludarlos, donde el día de hoy llevaremos una clase más sobre el estudio que estamos realizando en el libro de Filipenses. Es un estudio que para la gloria de Dios lo hago. Es un estudio que sé que será para su edificación de una forma especial. Previamente a esto, quisiéramos alabar al Señor. Alabemos juntos, queridos hermanos, al Dios de la gloria. Bendito, bendito de mi Señor. Sé que viene la recompensa, Señor. Que pronto iremos a tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, sí. Sí, Señor. Pronto vendrá la recompensa. Pronto iremos, Señor, a tu presencia. Pronto descansaremos en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios de la gloria. Dios, mi redentor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito eres. Bendita sea tu palabra. Tu palabra que lo invito a usted, querido hermano, a que busque el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 24. Vamos a entender las exhortaciones de Pablo. Vamos a encontrarnos una vez más para poder entender lo que Pablo trata de enseñarnos. Vea Filipenses 2, 19 en adelante. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Al saber que vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y tan sinceramente se endereceré por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra no regresa tras vacía.
Bendito seas Jesús. Bendito sea el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Esta clase, queridos hermanos, vamos a discernirlo. Vamos a seguir estudiando, porque este libro, aparentemente las personas no le ponen mucha atención a la palabra, pero es una exhortación. El tema es la exhortación de Pablo. Realmente el observar a un cristiano genuino cerca diariamente es una gran herramienta de disciplina y ejerce una influencia poderosa en otros. Es por esto que las relaciones mentor-aprendiz son tan influyentes en la vida cristiana. Pablo expresa un aprecio profundo por dos personas. Hoy vamos a mirar a dos personas, las cualidades, los efectos y qué nos trae como ejemplo en esta exhortación. Son valiosas. Valiosas como son los personajes de Timoteo y Epafrodito. Tal vez este nombre Epafrodito no le sea familiar. Obviamente, si no lo ha estudiado, no lo va a conocer. Pero hoy los vamos a estudiar porque es digno de estudio. Porque es digno de que lo trajéramos ahora para nosotros tener aliento, un aliento como Pablo lo tuvo en la prisión. Timoteo era el hijo fiel y competente en el Señor. Pablo había dependido muchas veces. Ahora, el Dios de la gloria permite que entre otro personaje más como Epafrodito. Había venido a Pablo como representante personal de la iglesia de Filipos. Pablo había planeado terminar la carta a la iglesia, pero el informe de Epafrodito y otros le llevó a escribir exhortaciones y advertencias adicionales. Aparentemente había un ingreso de legalismo. Se había introducido en la iglesia, así como enseñanzas que corrompían el entendimiento de la gracia de Dios. Para entender esta situación, Pablo testifica de la obra de Dios en su propia vida, que trajo una transformación maravillosa de sus prioridades personales. Pablo había sido transformado. Pablo había sido cambiado. Por eso que él quiere que nosotros entendamos cómo él va a testificar. No solamente de él, nosotros ya lo hemos estudiado, sino también de estos dos personajes que vamos a estudiar. Timoteo es como un modelo de líderes serviciales que buscan las cosas de Cristo. Timoteo era el hombre que Pablo escogió. Pablo lo escogió como su representante ante la iglesia de Filipos. Timoteo era nativo de Derbe o Listra en Galacia. El padre de Timoteo era griego. Oiga bien, porque a veces muchos salen a predicar y confunden como que Timoteo es hijo de Pablo. No. El padre de Timoteo es griego y su madre era judía. Él vino a través, ¿sabe de quién? De la madre y de la abuela. Influenciaron mucho a Pablo. Y Pablo lo había instruido personalmente hasta llevarlo a Timoteo a todas partes donde él iba. Él sirvió
como representante personal de Pablo en muchas ocasiones, no en una, en muchas. Timoteo había estado con Pablo en su segundo viaje misionero, en la cual la iglesia de Filipos fue fundada. En consecuencia, los creyentes de Filipos conocían bien a Timoteo, los conocían. Timoteo estaba con Pablo en Roma y fue de mucho ánimo para Pablo, ya que Pablo no podía ir, estaba preso, estaba encadenado, pero Timoteo era la elección perfecta para enviar a Filipos. Ahora, entendamos lo siguiente, queridos hermanos. La motivación de un líder servicial es importante. Los verdaderos líderes serviciales se preocupan más a aquellos que sirven que a ellos mismos. Qué interesante. Ellos se preocupan más por los problemas de los demás que de sus propios problemas. La preocupación principal de Pablo no era informar a la iglesia acerca de su condición propia, sino saber cómo están ellos. Él envió a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Cuando usted ve el versículo 19, ahí lo va a ver. Ahora veamos el carácter. ¿Cuál es el carácter de un líder servicial? ¿Cuál es el carácter? Porque a veces nosotros confundimos una cosa con otra. Pablo señala varios rasgos característicos de este líder servicial, que le había aprendido a amar y confiar. Primero, él señala que Timoteo compartía su preocupación pastoral. Eso es un punto importante, porque señala que Timoteo compartía su preocupación pastoral por la iglesia de Filipos. Él dice que Timoteo, pues, a ninguno tengo el del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, de acuerdo al versículo 20. Las palabras a ninguno tengo, oiga bien, las palabras a ninguno tengo, podría ser traducido, nadie más se siente por ustedes lo que yo siento. Es decir, que es de alta estima. No solo eso, Pablo también señala que Timoteo es una persona que le interesa sinceramente reflejar los mismos intereses de Jesucristo. Pablo estaba dispuesto a garantizar personalmente el carácter de Timoteo, porque él había compartido una relación mentor-aprendiz con Timoteo. Ellos habían compartido una relación como padre e hijo en la obra del Señor, entiéndase. Habían compartido una relación como padre e hijo en la obra del Señor. No que sea su hijo, sino que habían compartido. Entonces, también podemos mencionar la misión. ¿Cuál es la misión de un líder servicial? La misión que Pablo dio a Timoteo era doble. Pablo quería que Timoteo diera a la iglesia una información fiable acerca del bienestar que estaba Pablo. Más que eso, Pablo esperaba ansiosamente por un informe positivo del bienestar espiritual de ellos. Él sabía que Timoteo, siendo un líder servicial, compartía las mismas preocupaciones que él. Es un líder, es un hombre que trabajaba para el bienestar espiritual de todos ellos. Hermanos, los líderes serviciales con estas cualidades son en verdad escasos. Ellos eran escasos, aunque en el ministerio de Pablo, el preocuparse más por otros
que por uno mismo, debe tener un interés genuino por el bienestar de los demás, tener fervor por la causa de Cristo. Todas estas son señales de un verdadero líder servicial. El mismo Jesús, que tomó la función de un sencillo esclavo y lavó los pies de los discípulos, sí, nos desafía a cada uno de nosotros que estamos en el ministerio. Porque Él nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De acuerdo a Juan 3:15. Ahora bien, observemos a otro líder. Ya hemos visto parte de lo que es Timoteo. Ahora vamos a ver quién es Epafrodito. Como modelo, vamos a mirar un líder servicial que sirve fielmente a pesar de los riesgos que esto conlleva. Es interesante ver, querido hermano, más allá de cualquier cosa. La palabra nos dice, mas tuve que por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Usa la palabra mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y mi administrador de mis necesidades, porque él tiene gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Así le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Jesucristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para servir a los que faltaban en nuestro servicio por mí. Hermanos, esta es la vida de un siervo de Dios, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un ministrador de necesidades. Este era Epafrodito. Ahora bien, entendamos lo siguiente. La iglesia de Filipos había escogido a Epafrodito, alguien de la misma iglesia, para averiguar acerca de Pablo y ocuparse de sus necesidades. No sabemos mucho de él, de su trasfondo y de su vida, pero sí sabemos que Epafrodito se le mencionó solo en el libro de Filipenses. No sabemos quiénes fueron sus padres o por cuánto tiempo había sido cristiano. Realmente no conocemos. Lo que sí sabemos es cuando la iglesia quiso encontrar una persona fiable para hacer que ellos, no había otro, no podían visitar a otro, no podían ver, lo escogieron a él, a Epafrodito. Él puede haber sido un anciano de la iglesia, es probable, no lo aseguro, pero tuvo que ser un personaje de los cuales toda la iglesia puso su confianza en él, en Epafrodito, para ir a suplir las necesidades de Pablo. Ahora observemos lo siguiente. ¿Cuál es la misión de un líder servicial? Pablo quería que Epafrodito llevara su carta. Él era el siervo fiel de la iglesia. Lo había enviado con una ofrenda misionera y para ayudar a Pablo con lo que necesitara. La iglesia estaba muy preocupada por Pablo. Pablo quería que él llevara alivio y regocijo al corazón de los creyentes. ¿Cuál era el mensaje de Pablo para la iglesia de Filipos en cuanto a Epafrodito? Era que su misión está cumplida. En otras palabras, querido hermano, Epafrodito era un siervo fiel, era fiel en todo.
el ejemplo que tenemos que entender. Él hacía lo que la iglesia le había mandado hacer, ayudar a un siervo de Dios como era Pablo. Ahora, ¿cuál era el carácter de este líder servicial? ¿Cuál era el carácter? Aquí es importante entender. Pablo elogió a Epafrodito en esta carta. Se refiere a él como mi hermano, como colaborador, como compañero de milicia. En esos meses que compartieron junto con Pablo, Pablo llegó a apreciar la relación estrecha que compartieron como miembros de la misma familia espiritual. Las horas que trabajaron juntos en la obra del Señor y las batallas espirituales que lucharon juntos. Esto fue tremendo. Epafrodito demostró su habilidad, su fortaleza, su fe en el Señor para seguir trabajando con Pablo y hacer su trabajo como cualquier líder servicial. Pablo no solo se refiere a Epafrodito como un mensajero emisario especial de la iglesia para encargarse de las necesidades de él, sino que lo identifica como un siervo fiel de la iglesia. Epafrodito se preocupaba mucho por los demás. Pablo dice que Epafrodito extrañaba mucho a la iglesia de Filipos. También estaba muy afligido o angustiado cuando supo que la iglesia se enteró que él estaba enfermo. La palabra afligido que se está usando es la misma palabra para describir cuando Jesús estaba en Getsemaní. Es exactamente la misma palabra que se usa, porque como un líder servicial, Epafrodito estaba preocupado y compasivo. Él arriesgó su vida por la obra del Señor. Es interesante, querido hermano. En otras palabras, entiéndalo. Él personificó el espíritu de Pablo cuando el apóstol dijo, oiga bien, cuando el apóstol dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago cosas ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con el gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. También en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Hermanos, hay que ir entendiendo el enfoque que trato de explicarle, porque el trato correcto para dar a un líder servicial. Pablo instruye a la congregación sobre el trato correcto, oiga bien, sobre el trato correcto para personas semejantes a Epafrodito. Él dice que den la bienvenida a tales personas en el Señor, muestren gran gozo en presencia de ellos y honrenlas. ¿Por qué? Porque necesitamos recordatorios para regocijarnos en el Señor. Hay que regocijarnos en el Señor. La palabra nos dice, por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El tono de Filipenses es constantemente de gozo. Este tema se enfatiza por lo menos 16 veces en esta breve epístola, mediante el uso de diversas formas de la palabra gozo o tal vez regocijo, al prepararse bajo lo que Pablo describe en sus últimas palabras a los creyentes de Filipo. Él se siente obligado a afirmar que ellos necesitan mantener el gozo de Jesucristo. Ahora, hermanos,
El verdadero gozo viene de conocer y confiar en el Señor. Este gozo permanece. Podemos tener gozo a pesar de nuestras pruebas difíciles y problemas personales. El gozo nos permite superar las circunstancias difíciles. Esto nos sostiene, nos permite caminar a través de la adversidad sin hundirnos en el desaliento. El gozo nos protege, de elevarnos a alturas irreales cuando las circunstancias son buenas. Esto proviene de una comunión consecuente con el Señor, pero debemos estar conscientes que el gozo es una de las primeras cosas que se van cuando vivimos de manera pecaminosa. Cuando usted vive esta vida pecaminosa, créanme que el gozo se le va. Se le va. Perdemos de vista nuestra salvación. Perdemos a nuestro Salvador. Somos engañados por el enemigo. O desembocaremos en una desconfianza en nosotros mismos. Por eso, hermanos, la presencia o ausencia del gozo del Señor es un indicador de cómo estamos espiritualmente. Como resultado, Pablo no se disculpa por recalcar constantemente la necesidad del gozo. Él está preocupado de que algunos de los errores que discutirá con ellos en breve, sino que son tratados, podría robarles el gozo. De esta manera, él enfatiza repetidamente, el gozo es una salvaguardia para ellos. Ahora observe, tenga cuidado con el legalismo. Oiga bien, lea bien el capítulo 3, 2 y 3. Nos dice, guardaos de los perros. Oiga, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Jesucristo, en Cristo Jesús. No teniendo confianza ¿en quién? En la carne. Hermanos, la primera advertencia de Pablo es acerca de la persistencia del problema del legalismo, que acosó a la iglesia en el primer siglo. La iglesia de Jerusalén tuvo que enfrentar este problema y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 15. Era también el problema que invadió a las iglesias de Galacia y que hizo que Pablo escribiera una carta concisa y franca. Este era un problema con que Pablo tuvo que tratar repetidas veces. Ahora, observemos con mucho detalle. Pablo repite 3 veces la palabra guardaos. Esta es una advertencia con fuerza. Su equivalente en español sería tengan cuidado. Entonces, Pablo caracteriza la verdadera naturaleza de los falsos maestros del judaizantes, que enseñaban que los creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar la ley mosaica para ser salvos. Pablo dice que los judaizantes eran guardados de los perros. Ellos se jactaban de ser justos, pero Pablo dice que ellos son malos obreros. Ellos se jactan de haber sido, ¿qué? Circuncidados. Pablo les caracteriza como mutiladores del cuerpo. El mismo lenguaje que había usado para ellos en el libro de Gálatas. El problema del legalismo es que intenta añadir requerimientos para obtener la salvación, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El legalismo distorsiona, hermanos, el legalismo distorsiona el evangelio
y resta el mérito de Jesucristo como nuestro sacrificio adecuado por el pecado, de acuerdo a Romanos 6:10. El legalismo no hace otra cosa que alimentar el orgullo y la autosuficiencia. Esclaviza a las personas y los lleva de vuelta al pecado. Mateo 23:15. Reduce la dinámica de vivir conforme al Espíritu y alimenta el vivir conforme a la carne o la ley. 3:3 nos dice, ¿por qué nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo Jesús, no teniendo confianza en la carne? Qué maravillosa descripción de auténtico cristiano basado en el Evangelio de la salvación. Querido hermano, entienda usted que nosotros andamos por fe. Adoración espiritual, regocijándonos en Jesucristo, no dependiendo de nuestras obras de justicia. Entienda que hay que tener cuidado también con el libertinaje. De acuerdo a la palabra, cuando nosotros vemos el 3, 17 y 19 de Filipenses, hermanos, nos dice así: hermanos, sed imitadores de mí, mirad que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Por eso, querido hermano, hay que tener cuidado de lo que es el libertinaje. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Es una advertencia que nos da Pablo. La segunda advertencia de este pasaje es contra el libertinaje, específicamente usar la palabra de Dios como una excusa para vivir una vida de pecado. Otro nombre que se le da a este error, creen que una vez que la persona ha sido salva, oiga bien, esta es una forma como ellos entran y caen en este error, y dicen que cuando creen que una vez que la persona ha sido salva, lo que haga con su cuerpo es cuestión de cada uno. Ellos dejan de lado la moralidad y el dominio propio, creyendo que nada que ellos hagan afecta a sus almas redimidas. Este problema trata de varios lugares en el Nuevo Testamento, de acuerdo a 1 Corintios 8:9. Pero hay que destacar 4 características que tenemos que saber. Hay 4 características. El primero es el destino final de ellos. Estos individuos tal vez piensan que irán al cielo. Ellos tal vez tengan la esperanza de la vida eterna, pero su destino será, ¿qué? De perdición. Segundo, las preferencias de ellos por el placer. Estos son individuos cuya meta en la vida es la satisfacción de los deseos físicos y sexuales. 3. El objetivo de admiración de ellos. Estas personas admiran a aquellos que son desafiantes, son sexuales, son conspiradores, astutos y compulsivos. Su gloria es su vergüenza. Cuando usted lo ve en Filipenses 3:19 encuentra la respuesta. 4. La orientación de ellos que tienen de la vida. Ellos se concentran en las cosas de ahora. Sus intereses físicos y materiales. Ellos están en el extremo contraste con aquellos que son descritos en el siguiente versículo, cuya ciudadanía está en el cielo. Qué tragedia, hermanos, es encontrar a alguien que profesa el cristianismo, pero cuyo estilo de vida y valores
son contrarios a la voluntad de Cristo. Estos individuos son como una mala levadura o un condimento tóxico en la vida de la iglesia. Pablo confronta el mismo problema en la epístola de los Romanos, en el capítulo 6. Empieza con una pregunta anticipada, después de su exposición sobre la gracia de Dios. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. No es de extrañar que en el siguiente versículo él responda enfáticamente, de ninguna manera. La traducción literal del griego es que nunca sea. Versículo 2. Este error es peligroso. Tenga cuidado con esto, hermanos. Hermanos, una petición apoyada por el testimonio de Pablo. Pablo había recordado a los creyentes de Filipos que se regocijaran en el Señor. Les dijo que no permitieran que nadie les robe el gozo. Que nadie. Cuando usted ve Filipenses 3:1, ahí lo va a ver. Él les había advertido acerca de los peligros del legalismo, acerca de aquellos que reducen la vida cristiana a una lista de reglas, aquellos que tratan de llegar al cielo con sus propios esfuerzos. También les advirtió acerca del libertinaje o la actitud de lo que puede hacer lo que me plazca porque tengo la gracia de Dios. Hermanos, abramos los ojos ante el legalismo, ante estas reglas que estamos viendo. No podemos seguir apoyando, seguir aceptando todas estas cosas. La necesidad de estas peticiones, y son advertencias, no ha disminuido a través de los siglos. Hasta ahora sigue todo esto. Algunos que se llaman a sí mismos cristianos siguen tratando de alcanzar el cielo por seguir una lista de reglas o siendo lo suficientemente bueno para llegar allá. Otros piensan que la gracia de Dios le da derecho a protección para vivir una vida como ellos quieran vivirla. Qué triste, hermanos, saber que en estos tiempos que estamos viviendo, todavía hay gente que quiere hacer y poner la palabra de Dios a su manera o a su gusto. Porque la confianza de uno mismo no lleva a ningún lado. Y debemos renunciar a esto. Hermanos, no se sujete a cosas que no lo establece la palabra. La palabra en Filipenses 3, 4 y 6 nos dice, aunque yo tengo también de qué confiaros en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, queridos hermanos, al 8º día. Él es del linaje, Pablo es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a hacerlo perseguir a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora entienda, Pablo antes que conocer a Jesús, Pablo antes de conocer a Jesús, había dependido de las ceremonias, de los rituales religiosos, por los cuales se había convertido en el hijo del pacto. Él era judío y era orgulloso. Su herencia nacional, era muy orgulloso de su herencia. Él no era un simple judío. Él había vivido una estricta observación de la ley judía. Era hebreo de los hebreos en cuanto a la ley de los fariseos. En su celo había hecho lo que piensa que era correcto, seguir a los cristianos, de acuerdo a 8:3 de Hechos. Pero Pablo se dio cuenta que no había futuro en la carne, ni siquiera en sus instintos actos religiosos de justicia. Todas las obras y reconocimientos adquirió en el pasado, todo lo que él adquirió en el pasado, lo que una vez consideró de ganancia, hoy, o de ventaja, ahora lo considera como pérdida.
Estos fueron abandonados y olvidados. Estos, queridos hermanos, eran como algo maloliente, como basura de la calle. Él dejó todo por el valor incomparable de conocer a Jesucristo. Jesús como Señor. También tenemos que conocer y servir a Cristo, que es lo más importante. Cuando vemos el capítulo de Filipenses 3, del 7 al 16, vamos a ver una parte, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por lo que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegaste a la resurrección dentro de los muertos. Hermanos, Pablo comparte ahora lo que realmente le importa. Ahora que ha conocido a Cristo, ahora que lo ha conocido. El proceso de las frases que usa para describir la relación de él con el Señor. Conocimiento de Cristo, ganar a Cristo, ser hallado en Él, la justicia que es de Dios. Hay cosas como Él ha ido cambiando y le ha ido aprendiendo. Y por último, identificándose totalmente, tanto como el sufrimiento de Cristo, como con su resurrección. Qué aspiración más noble. El enfoque de la vida de Pablo era entonces el conocer y servir a Cristo. Lo que Pablo aspiraba y era tener la justicia de Cristo conocida, o como lo conocemos, por la fe y no por las obras. Para Pablo su meta última era alcanzar la provisión de Cristo que tenía en él en el futuro. Esto implicaba los propósitos y actividades de Dios en su vida en este momento. Comprendía también su esfuerzo personal, sincero, y cooperación con lo que Dios estaba haciendo en sí, en su vida. Ahora Pablo nos da 5 elementos, y esto ponga atención, nos da 5 elementos que nos ayudarán a caminar en victoria. Primero, si vamos a caminar en victoria, óigalo bien, debemos enfrentar nuestras deficiencias. Vea usted lo que nos dice el capítulo 3, versículos 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Pablo empieza admitiendo que aún no lo había alcanzado y necesitaba seguir creciendo. Qué observación tan asombrosa de la boca de un gran apóstol. Aquí hay un hombre que había visto la gloria de Cristo, un hombre que es un poderoso comunicador del Evangelio. Él había realizado grandes, pero grandes milagros. Aún así, él sabe que no lo había alcanzado. Si nosotros hemos llevado a un lugar donde nos sentimos espiritualmente satisfechos, estamos en una posición peligrosa. El crecimiento espiritual
Y la victoria empieza con la conciencia de que aún nos queda por crecer y anhelamos ser cada vez mejor. Segundo, si vamos a caminar en victoria, debemos enfocarnos en el premio, lo cual nos habla el 3:12. ¿Cuál es el premio por el cual usted está corriendo, querido hermano? ¿Usted está yendo a una meta? ¿Está conquistando lo que quiere conquistar? Hermano, no todas las cosas son buenas, pero no eran la meta suprema de Pablo. Él nos dice que estaba corriendo por ver si logró hacer aquello por lo cual fui también asido para Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Le ha alcanzado Dios a usted? Para hacerlo su hijo, lo ve la meta en cada cristiano que siempre debería ser como ser en Cristo. Pregúntese, ¿cree que usted fue llamado solamente para qué? Para ser hijo de Dios y el resto que se olvide, en la familia que se olvide, no orar por nadie? Hermano, tenga cuidado. Si vamos a caminar en victoria, debemos olvidar el pasado. Usted necesitará olvidar algunas cosas si quiere vivir en victoria. No podrá mirar atrás siempre a sus éxitos pasados, aunque haya sido maravillosos. Hay muchos pastores que se jactan de su pasado. Mire su presente, esa es su realidad. Y habrá desilusiones. Olvídese de las excusas, aprenda de ellos y siga adelante. Si vamos a caminar en victoria, debemos avanzar. Sí, hermanos, la palabra nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El extenderse a lo largo está adelante. Es esforzarse a alcanzar la meta. Y aquí voy a darle una paradoja, algo. A pesar de la fatiga, a pesar del dolor, cuando una persona corre en una maratón, uno corre y corre y corre y al final da un esfuerzo, se inclina el cuerpo hacia adelante, se inclina el cuerpo entero hacia la llegada de la meta. Mi hijo Cristian Alvines me dijo, él corre el maratón de Nueva York. Él me dijo, papá, en ese pavimento lo dejé todo. Así tenemos que ser nosotros. En la vida de un cristiano hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo hasta el último aliento de su vida. Siga trabajando. El último. Si vamos a caminar en victoria, debemos renunciar a todas las comparaciones. Así que todo lo que somos perfectos, el 3:15, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentéis, esto también lo revelará Dios. Muchas personas, oiga bien, nunca han conocido lo que es la victoria, porque están demasiadamente ocupados mirando a los demás y pierden la vista, el objetivo. Las personas maduras entienden que la victoria no es automática. Se tiene que trabajar para ellos. Se tiene que trabajar. Y muchas veces, hermanos, tratar de buscar excusas para ellos mismos no sirve. Se comparan con otros. Pablo dice que debemos dejar las cosas a Dios. Dios les hablará su corazón. No podemos forzar, oiga bien, no podemos forzar ¿a quién? A alguien a crecer. No podemos forzar a alguien a caminar a la victoria. No podemos hacerles aceptar instrucciones o enseñanza. Podemos decirles la verdad en amor, mostrarles la norma,
pero luego dejarlos en las manos de Dios. Hermanos, nuestra ciudadanía celestial es nuestra esperanza. Cuando vemos más nuestra ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Por segunda vez en esta carta, Pablo adopta un paralelo a la ciudadanía romana de los filipenses. Sí, hermanos, ellos eran efectivamente ciudadanos de Roma, pero la grandiosa realidad que ellos eran ciudadanos del cielo también. Estaban esperando con mucha ¿qué? Expectativa por el cumplimiento total de esta realidad. Pero hasta que se realizara, debían vivir según las reglas, principios y dinámicas del reino celestial, aquí en el mundo presente. Filipos, aunque localizada en la apartada provincia de Macedonia, era una colonia romana. Sus ciudadanos vivían bajo los valores, bajo las leyes, bajo los beneficios de Roma. De la misma manera, los creyentes de Filipo, como los ciudadanos del cielo, debían funcionar como colonia del cielo. Este mundo no era su hogar. Aunque vivían en Filipos, estos cristianos deseosamente esperaban al Salvador desde ahí. Voy concluyendo, queridos hermanos. El término Salvador era comúnmente usado para referirse a César, el emperador romano. Sin embargo, era un término aún más significativo para los cristianos. Vendrá un día, óigalo bien, vendrá un día cuando Cristo retorne y transfiera la existencia de ellos al cielo. Esta será la esperanza segura. Esta era una expectativa motivadora para Pablo. Esto es lo que nosotros, cada uno de nosotros, esperamos. La venida de Cristo. Porque de que Cristo viene, viene. Él viene. Cristo volverá por su iglesia. Permanezca firme, permanezca atento a la voz del Espíritu Santo. Lea la palabra, busque y léala, entiéndala. Porque la razón por la que yo estoy dando estas clases es para que usted sea edificado. No se conforme con lo que se oye en la iglesia. Estudie usted, aprenda usted a conocer mejor a nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por esta clase. Seguiremos dando otras clases para seguir conociendo mejor la Biblia. Porque recuerde, no es bonito cargarla. Usted la puede cargar, la Biblia, pero no la conoce. Entre, conózcalo y viva la palabra del Señor. Voy a orar por ustedes, hermanos. Padre de la gloria, he dado la clase que pusiste en mi corazón. La he dado. Te pido por mis hermanos que van a ver. Bendícelos. También te pido por aquellos que lo van a ver luego. Bendícelos, Padre. Porque es para la gloria y honra de tu nombre que lo hago. Porque tú eres mi Padre por excelencia. A mí no me importa la circunstancia por lo que estoy pasando. Lo que me importa es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque es tu palabra. Es un mandato tuyo, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Hermanos, una vez más, este es el ministerio del gozo de Jehová. Oiga bien, es www.gozodejehová.org.
ministerio elgozodejehová.com, donde usted podrá entrar y coger cualquier clase, pero estúdiela, apréndala, atesórela, coma la palabra, viva la palabra, y será provecho para su alma, como lo ha sido para mí. Dios lo bendiga. Bendiciones.